Nuevamente, hola, nuevamente bienvenidos y vamos a pasar ahora a esta otra parte de nuestra reunión, que es la escritura. Vamos a aprender de la escritura, del libro sagrado que Dios nos ha dejado para que precisamente lo busquemos y lo encontremos. Hoy concluimos con una serie de enseñanzas basadas en los primeros capítulos de Romanos. O sea, Romanos, este libro del apóstol Pablo, hemos estado estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 y hoy concluimos con esta serie de enseñanzas. En total creo que fueron 6 y bueno, pues hemos ido avanzando a través de los capítulos y hemos encontrado lo siguiente. Hemos encontrado que todos, absolutamente todos, sin excepción, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay nada en nosotros que nos pueda justificar ante Dios. Ni obras, ni sacrificios, ni ofrendas, ni entregando el fruto de nuestras entrañas, como si tú ofrecieras tu hijo, como también lo hacían y lo hicieron en el pasado, con eso pudieras calmar la ira de Dios, con eso pudieras reconciliarte con Él. Bueno, nada de eso sirve, ni disponiendo nuestra vida a ayudar a todos los hombres necesitados, ni absolutamente nada. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Otra cosa que hemos encontrado muy importante es que la misericordia de Dios con el pecador ha ideado un plan para justificar a los hombres. Un plan que no tiene que ver con obras, no tiene que ver con sacrificios personales, ni nada de lo que acabo de comentar, sino con la fe, para que todos los que creen en Jesucristo, para los que creen en Él exclusivamente y se dan por vencidos de querer justificarse ante Dios, sea con excusas o sea con obras. Las personas que se dan por vencido de eso y entonces creen en el Señor Jesucristo, entonces Dios ha ideado un plan basado en la fe. La semana pasada empezamos a ver conceptos básicos pero muy útiles de la fe. La nombramos, la plática, la fe de los antiguos. Específicamente aprendimos cosas de los creyentes antediluvianos, o sea, previos al diluvio. Pero si seguimos avanzando en Romanos y entramos al capítulo 4, nos encontramos con un nuevo, digamos, un protagonista, un nuevo personaje que es Abraham, a quien se le conoce como el padre de los creyentes y de quien se dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Todo esto ya de alguna manera lo hemos visto en las enseñanzas anteriores. Pero necesitamos entender que el capítulo 4 de Romanos está todo absolutamente dedicado a Abraham. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy me voy a poner mis gafas porque voy a leer muchísimo. Ahora te voy a dar una serie de, pues, pequeñas indicaciones para aprovechar al máximo esta enseñanza. Pero te comentaba que todo el capítulo 4 está dedicado a Abraham. El capítulo 4 empieza diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Este es el versículo 1, ya está nombrando a Abraham. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es lo que dice el principio del capítulo 4. Pero cuando acaba el capítulo 4, que acaba en el verso 25, pero voy a leer desde el 22, te das cuenta de que todo el capítulo está con un solo tema y con un solo personaje, de quien hoy vamos a aprender con la ayuda de Dios todo lo que podamos. Dice el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro,
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que aquí vemos desde el principio del capítulo 4 hasta el final que repite el tema que necesitamos entender, que fue por la fe que Abraham fue justificado. Se vuelve a repetir, ahora te lo voy a enseñar en otro texto, todo el rato para que nosotros entendamos lo que Dios siempre ha tenido en su corazón, justificar al hombre, no en un sistema de obras, no en un sistema de méritos, sino por la fe. El último texto que leímos dice que nuevamente su fe le fue contado por justicia, pero lo hace extensivo, no solamente a Abraham, sino a todos nosotros los que creamos en el Señor Jesucristo. Así que oremos y le pidamos a Dios, pues que aprendamos lo más que podamos de esta enseñanza y de todos los versículos que nos ha dado, que son muchos, para nuestro beneficio. Padre, ayúdanos, por favor, ayúdanos para que podamos entender tu palabra y para que, sobre todo, podamos entender estas verdades y jamás se nos olviden. Y que podamos, además, aprovechar estas verdades y este regalo inmerecido, inmenso e infinito que pones delante de nosotros, que es el ser justificados gratuitamente por la fe. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos. Así sea, Señor. Pues como te puedes dar cuenta, ya que Pablo está dedicando todo el capítulo 4 de Romanos a Abraham, para Pablo, Abraham no era cualquier persona. De hecho, para ningún judío, Abraham era cualquier persona. No era cualquier antiguo, no era cualquier persona del pasado, era una persona sumamente especial. En Gálatas capítulo 3, verso 6, dice Pablo nuevamente, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que tenemos que ver a Abraham, tenemos que mirar a Abraham, tenemos que ver qué es lo que hizo Abraham, cómo actuó Abraham, cómo se relacionó con Dios y entender y verlo y aprender de él. Por eso hoy nos vamos a meter de lleno con él. Además, la Escritura lo menciona como el padre de la fe, como el padre de los que creen. Así como dice ahí en el verso 7 de Gálatas 3, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, el distintivo de Abraham es la fe. Si hay una insignia que los héroes del pasado tienen, la de Abraham es la fe. Y él termina siendo el padre y reconocido como el padre de los que creen, el padre de los creyentes. Por supuesto, los judíos estaban siempre felices y orgullosos, y no orgullosos en el buen sentido, sino orgullosos de ser llamados hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham evidentemente había sido una figura y una persona muy querida por Dios y que fue muy reconocida primeramente por Dios, de quien Dios dio testimonio de que se agradaba de él. Ahora, la semana pasada vimos cómo es absolutamente necesaria la fe para todo lo que tiene que ver con nuestros tratos y nuestra relación con Dios. Es necesaria la fe para ser justificado, para que Dios te considere justo. Es necesaria la fe simplemente para vivir el día a día. El justo por la fe vivirá. Es necesaria la fe para agradar a Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Es necesaria la fe para recibir la gracia de Dios en cualquiera de sus formas, y es necesaria la fe absolutamente en todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero el hecho de que nosotros debemos centrarnos y mirar atentamente en la persona
de Abraham no es tampoco una opción. La Biblia nos lo manda en Isaías capítulo 51, verso 1 y verso 2. Dice así: oídme los que seguís la justicia. Y otra versión dice los que buscáis la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Verso 2. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. ¿Te das cuenta? En la Biblia vas a encontrar a Abraham en muchos libros, por lo menos mencionado, siempre recordado, muchas veces reverenciado, y como una persona que todos lo recuerdan como alguien sumamente importante. Hoy vamos a entender por qué es tan importante, hoy vamos a entender por qué es el padre de la fe, pero necesitamos hacer lo que aquí dice. Isaías ya estaba diciendo: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Es una expresión, o sea, ese hueco es Abraham. Y de ahí surge todo, de ahí surge todo un pueblo, de ahí surge toda una esperanza, de ahí surge toda una nación, y de ahí surge el Mesías. Pero de ahí surgimos nosotros también si somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham es porque hemos creído, que es lo que ya estamos viendo. Entonces, dicen: mirad al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre. Así que hoy vamos a ver esas características que tenía la fe de Abraham. Hoy vamos a ver muchos textos. Voy a leer mucho. Voy a tratar de ser escueto, pero es abundante lo que se va a leer. Sin embargo, no son textos, algunos sí, pero en general son textos sencillos porque son textos de tipo histórico, o sea, como un relato. Yo te voy a pedir que no busques los textos, que no trates de buscar los textos. Si tú quieres, apúntalos, o si acaso ni eso. ¿Por qué? Porque te van a aparecer en la pantalla, y si solamente estás escuchando, está bien, apúntalos o vuelve a escuchar, pero quisiera que de veras sacáramos lo más y yo no tuviera esa sensación de esperar a que todos se encuentren los textos. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar moviendo, encontrando a Abraham, no solamente en el Génesis, que es donde de inicio encontramos a Abraham en el capítulo 11, y vamos a pasar a Hebreos en el capítulo 11 también, y vamos a pasar a Romanos en el capítulo 4, y vamos a pasar al libro de los Hechos en el capítulo 7, y vamos a pasar a Josué. Entonces, no quiero que estando de allá para acá perdamos tiempo en eso. Creo que la primera pregunta que debemos plantearnos y responder es: ¿quién fue Abraham? Quiero hacerte notar que al principio no se llamaba Abraham con una H intercalada, sino que se llamaba Abraham simplemente, porque aunque es muy parecido y ambas tienen la raíz de Abba, o sea, la raíz de padre, el primero significaba una cosa, que era padre glorificado, y el segundo, o sea, Abraham o Abraham, ya significa padre, pues, de una multitud, padre de todas las naciones. Entonces, te comento que de Abraham podemos aprender de muchos libros, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Y a pesar de que pudiéramos empezar en el capítulo de Génesis, el capítulo 11, no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque tenemos la fortuna de que Esteban, ese Esteban que aparece en el libro de los Hechos, el cual mataron y fue el primer mártir, él, a la hora de dar su último testimonio, a la hora de dar su última plática, esa plática que disgustó tanto a los religiosos y a los hipócritas de su época, él mismo da, para empezar a hablar de Dios, para empezar a hablar de Jesucristo, él mismo empieza por Abraham. Qué interesante. Entonces, vamos a ver aquí a Esteban, y bueno, nos tendríamos que ir al capítulo 6 para ponernos un poquito en contexto. Dice que estaba ahí Esteban y que, bueno, estaban ya sobre él y lo estaban acusando y le estaban poniendo falsos testigos y estaban diciendo que no cesaba de hablar palabras blasfemas contra el templo, contra el lugar santo y contra la ley de Moisés. Y decían que le habían oído decir que ese Jesús de Nazaret
destruiría ese templo, destruiría ese lugar y que además cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Todo esto era recibido con disgusto por parte de los religiosos. Y entonces en Hechos capítulo 7, verso 1 al 8, vamos a leer y le preguntan a Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Hasta aquí. Aquí ves que Esteban empieza hablando de Abraham y está como queriendo enfocar a los que ahora eran sus detractores, sus enemigos, los cuales le estaban acusando. Y le estaban acusando por decir y por hablar de Jesucristo como Jesucristo el Mesías, como Jesucristo la esperanza, como Jesucristo es el Salvador. Y les empezaba a hablar como desde el principio. Y por lo tanto empezó a hablar de Abraham. Y dice que entonces, bueno, pues él vivía en Mesopotamia y que entonces Dios lo llamó y que después vivió en Harán y que después le hizo una promesa que tendría una descendencia, pero él no tenía ningún hijo, dice el verso 5, y bueno, hizo con él un pacto y le dio también un poco de historia de lo que iba a pasar a la nación que surgiría de él, que surgiría de Abraham. Y dice que le dio el pacto de la circuncisión, lo hago notar porque en su momento lo tocaremos también. Pero, si ponemos atención en los versos del 2 al 4, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. O sea, Abraham y toda su familia y todos, o sea, sus padres, sus abuelos, vivían en Mesopotamia, en esa región donde surgen las primeras civilizaciones. Con los sumerios, por ahí vivía Abraham, en esas buenas tierras, digamos, en la desembocadura de los ríos, el Éufrates y el Tigris, y bueno, ahí vivían varias civilizaciones. Todas esas civilizaciones habían surgido como producto de cuando Dios confundió y esparció a los hombres, cuando intentaron realizar la Torre de Babel, hacía un poco más de 300 años, situándonos en el tiempo de Abraham y de sus padres. Pero quiero decirte que eran unos paganos que vivían en Mesopotamia y que, bueno, en aquella ocasión de la Torre de Babel, después lo podremos ver con más amplitud, tú también lo puedes saber o también lo puedes leer. El hombre hizo uno de esos actos soberbios y de rebeldía en contra de Dios. Quisieron hacer su nombre, desconocer a Dios y llegar por sus propios medios al cielo. Cosa clásica, típica del hombre soberbio. Y entonces Dios, evitando esa unión mala entre los hombres, esa unión mala para rebelarse contra Dios, entonces los esparce y les confunde y entonces empiezan a multiplicarse los idiomas. De alguna manera ya uno no se entendía con otro y de ahí surgió un idioma y después el otro surgió otro idioma con su familia y así
se hicieron los idiomas. Entonces, lo hizo probablemente lo hizo para que no volvieran a unirse para rebelarse contra Dios, o por lo menos ponérselo más difícil, porque vemos que el hombre no aprendió con el diluvio, porque esto sucede después del diluvio, y sigue sin aprender. Y cuando el hombre se une para rebelarse contra Dios. Esto es un llamado también para que nos unamos, los que sí creemos en Dios, los que sí amamos a Dios, para unirnos, para luchar por Dios. No contra Dios, como ha hecho la humanidad desde los tiempos después del diluvio, cuando empezaron nuevamente a multiplicarse y se empezaron a unir, pero para rebelarse contra Dios. Ahora, quiero que entiendas que de ahí surge la familia de Abraham. O sea, ellos vivían en Mesopotamia, ellos eran paganos con las costumbres, con los idiomas que hablaban esos paganos de esa zona. O sea, era como todos los demás Abraham y su familia. Todos los que vivían por esa zona, si tú miras un mapa, entonces vas a ver que ahí había muchos pueblos, muchas civilizaciones. ¿Por qué? Porque era una buena tierra en la desembocadura de estos dos ríos que desembocan ahí en el Golfo Pérsico. Entonces, vamos a ver qué dice Josué acerca precisamente de este punto. Josué 24, 2 y 3 dice: y dijo Josué a todo el pueblo, estaba hablando con su pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Nuevamente tenemos a otra persona, a otro de los antiguos, a Josué, hablando de Abraham y mirándolo y viendo exactamente las cosas claves de Abraham. Y dice que vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, refiriéndose precisamente a toda esa zona de los donde después sería Babilonia, donde después serían esas civilizaciones, o antes incluso en los tiempos de Abraham. Y dice, habla ahí del padre de Abraham, que se llamaba Taré, habla de Nacor, que es también familiar, y dice que servían a dioses extraños. O sea, Abraham y su familia no eran cristianos. De hecho, eran paganos y además servían a muchos dioses. Esas civilizaciones servían a no solamente un dios, sino que tenían muchos ídolos y eran politeístas, por así decirlo. Esto es lo que era la familia de Abraham. ¿Por qué digo yo esto? Yo digo esto porque esto enfatiza el amor de Dios por nosotros los pecadores. Esto enfatiza el hecho de que Dios nos mira, Dios nos llama, Dios está queriendo hacer con nosotros pacto, no porque seamos buenos, porque la Biblia no dice que Dios llamó a Abraham porque era bueno, no, lo llamó porque así funciona su misericordia. Es el Dios que justifica a los impíos, dice, para que vuelvan en sí, para que lo conozcan y para que no se pierdan. Así que no importa que tan politeísta seas tú hoy, no importa que tan perdido estés, no importa que tan pagano seas, y eso no ha importado en mi vida y en la vida de muchos que están aquí. Y entonces Dios elige a Abraham y lo saca de ahí como diciendo, yo puedo sacar a mi pueblo de donde sea, de donde esté metido. Realmente todos los pueblos que surgieron después de la Torre de Babel y que fueron esparcidos no tenían relación con Dios, no tenían revelación de Dios y estaban realmente en tinieblas. Pero Dios tenía un plan. Y ese plan tenía que ver con un hombre, y ese hombre es Abraham. En un sentido muy literal, si entendemos la salvación de Dios y la misericordia de Dios como un arroyo o como un manantial que fluye del trono, que fluye de la misericordia, que fluye del corazón de Dios, y ese manantial va avanzando como así en un arroyo, esa fuente pasaba literalmente por Abraham. Bendito sea Dios, nosotros servimos a un Dios que quiere, que tiene intención y que ha hecho todo lo posible para justificar a los impíos, para justificar a los paganos, para justificar a los que están en tinieblas y pasarlos a la luz de su amado Hijo. Ahora, este es el origen de Abraham. Ya hemos leído, y ahora lo vamos a ver con más claridad, que Dios lo llama. Y entiéndelo, Dios lo llama y vivía en Mesopotamia.
y Dios lo llama. Y esta sería la primera muestra de fe de Abraham cuando él lo llama. Dice Hebreos capítulo 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, fue llamado y salió sin saber a dónde iba. O sea, escuchó a Dios, Dios habló con él, Dios trató con él, él reconoció que era Dios y no se la pensó, obedeció inmediatamente. Obedeció, salió sin saber a dónde iba para abrazar una vida que no sabía, una vida de incertidumbre. Ten en cuenta el propósito de nuestra plática. El propósito de nuestra plática, no lo pierdas de vista en todo el tiempo que estemos hablando, es ver qué características tenía la fe de Abraham. Porque esas características las necesitamos nosotros. Porque esa forma de responder a la voz de Dios lo necesitamos nosotros. Ese es el objetivo de esta plática, de esta enseñanza. Entonces, estos puntos que yo estoy diciendo y que los digo así a manera de conversación, bueno, pues son los importantes, precisamente. O sea, escuchó a Dios y no se la pensó. Obedeció inmediatamente para abrazar una vida de incertidumbre. Dejó lo familiar, lo conocido, para irse a lo desconocido. Dejó las costumbres, dejó a los vecinos, dejó a esas tradiciones que ya habían tenido y las dejó en obediencia a Dios. Su padre y su familia dice que se apoyaron de alguna manera en su fe y que todos salieron, porque también su padre salió y desde entonces, fueron a un lugar que se llamó Harán. Para ese entonces Abraham tendría más o menos 70 años ya. Y bueno, vivía específicamente en esa región que hemos hablado, en Ur de los Caldeos. Y su esposa se llamaba Sarai. Esta región, como te decía, de la desembocadura del Éufrates y el Tigris, voy a poner una ilustración para que tú la veas. Si tú te fijas, está a tu derecha lo que sería el lugar donde nacen las civilizaciones, allá en Mesopotamia, y ahí puedes ver el Golfo Pérsico, y si tú te das cuenta, la ciudad, o sea, donde él vivía, y donde Dios lo llevaba o lo quería llamar ese lugar que es Canaán, la tierra de Canaán, que es el lugar que le iba a dar, que es donde finalmente sería Israel. Bueno, como que Aram, si te das cuenta, está para arriba, entonces como que no agarró el camino más directo. No lo dice la Biblia, simplemente dice que se fue a Aram. Yo pienso que se pudo haber ido para Aram, porque no era el lugar, no era el camino, digamos, directo, por dos razones se me ocurren. La primera es que salió rápido, sin saber a dónde iba. Dios no le dio un plano, Dios no le dijo, mira, aquí vas a ir exactamente aquí en ese momento, no se lo dijo, pero le dijo que se tenía que ir y él obedeció y por lo tanto se fue a donde mejor le pareció irse. Y entonces siguió el camino que seguiría cualquier persona sensata, que era el que camina a lo largo de los ríos. ¿Por qué? Porque si se hubiera ido derecho, se hubiera ido por el desierto, lo cual era mucho más peligroso. Entonces, no importa cuáles fueron las razones, de hecho me inclino a pensar que él salió inmediatamente porque él quería obedecer a Dios inmediatamente y no se esperó a que Dios le diera un plano, ni se esperó a que Dios le diera, no sé, algún folleto con las playas del Mediterráneo donde iba a terminar para que entonces viera qué bonito era y se animara. No, sino que simplemente salió. Y en ese llamamiento, Dios le daba dos promesas. Ya te las he mencionado. Una era más clara, que le iba a dar una nación, y otra es que le iba a dar una tierra, y otra es que le iba a dar una nación que surgiría de él. El problema es que no tenía hijos, el problema es que Sara era estéril, el problema es que simplemente ya eran mayores y no tenían hijos. Entonces una estaba más o menos clara y la otra no estaba muy clara. Hechos capítulo 7, verso 4-5. Habla o ponemos atención ahora en esas promesas. Dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre,
Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces, Dios le dio esas promesas. Para empezar, dice ahí que no le dio tierra ni para asentar un pie cuando llegaría, aunque al principio dice que se fue para Harán, ahí murió su padre, estuvo quizás 2 o 3 años por allá y luego siguió su camino hacia la tierra prometida. Y también le dijo que esa tierra se la daría a su descendencia cuando él aún no tenía hijo, palabras de Esteban en el versículo 5. Pero ¿sabes qué no hizo Abraham? Ponerse a preocupar. No se puso a preocupar porque no veía que Dios le daba ningún lugar, sino que lo tenía caminando de acá para allá. No se puso a preocupar porque no tenía hijos, sino que hizo su parte, se separó de su pueblo, se separó de sus costumbres, de sus pecados y sus peculiaridades, se apartó, se santificó, le creyó a Dios y avanzó hasta donde entendía que tenía que avanzar. Eso es lo que hizo Abraham. Y esas son las cosas que evidentemente a Dios le gustan. Porque Abraham en ese momento no vio que nada de lo que le habían prometido estaba materializado, pero pues simplemente dijo, bueno, pues Dios lo dice, Dios lo cumple, entonces vamos para adelante. Y se aparta, se santifica, que es también una palabra que tienen que ver, santificar significa apartarse. Y se aparta de las costumbres de los sumerios, y se aparta de las costumbres de sus antepasados, de sus pecados, de sus cultos. Y entonces él avanza. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te estás dando cuenta que estamos cogiendo textos de aquí a allá? Lo que todos obviamente están enfocados ahora en esta etapa de la vida de Abraham. Y aquí en Hebreos dice que, bueno, se fue con su familia, ahí ya te habla de que sí tuvo efectivamente familia y que se fue sin saber a dónde iba y que además vivió en tierra ajena, morando en tierras, etcétera, etcétera, con su familia. Esto es muy, muy importante. En realidad, si te das cuenta, la fe de Abraham tenía también la característica que tiene, y algo que ya hemos comentado, es que era un peregrino, un nómada. Si te das cuenta, él estaba avanzando según entendía lo que Dios le pedía, y es así la vida es tomar decisiones y avanzar en lo que uno en ese momento entiende que tiene que hacer y que Dios le está pidiendo. Él era un peregrino, un nómada, dice que vivió en tiendas. Vivir en tiendas, si tú alguna vez has ido de camping, bueno, pues lo que es eso, tiendas, o sea, son estructuras que te protegen del sol, que te protegen de la lluvia, pero que no son muy duraderas, en el sentido de que están pensadas para ponerse y quitar. Vivió en tiendas y están pensadas para ponerse y quitar. ¿Por qué? Porque la gente que le gusta irse de camping, le gusta recorrer, ir ver muchos lugares y ver muchos paisajes, y se va de aquí se mueve para allá, y le dijeron los que estaban en ese lugar, que también se encontró, que había un lugar muy bonito por allá por las montañas, y entonces cogen sus tiendas y las desmontan y se van a otro lugar y las vuelven a montar. O sea, son peregrinos, son nómadas. Eso es lo que era Abraham. Y la verdad es que nunca le inviertes demasiado. Si sabes que vas a estar una semana o 10 días en un lugar, no le inviertes demasiado. Haces cosas básicas, haces un agujero aquí, quizás para las necesidades, haces esto acá para hacer una fogata, y haces algún tipo de cosas más o menos rápidas, y no le inviertes demasiado, así como no le inviertes demasiado a una casa que no es tuya. ¿Por qué? Porque es temporal. Y entonces Abraham tenía esa característica. Por lo tanto, su fe tenía esa característica de ser peregrino, de ser nómada. Oye, pero no llegaba efectivamente a ningún lugar por ahora, pero Dios se lo había prometido, como diciendo, bueno, está bien, las promesas de Dios son siempre ciertas, las promesas de Dios son sí y amén, nos dice la Biblia en 2 de Corintios, y son sí y amén en Jesucristo, pero todavía no. No quiere decir que no se le iba a dar. Todavía no se lo había dado. Tuvo que esperar, y por lo pronto
vivir en tiendas con su familia. Ahora, ¿piensas tú que esa aparente tardanza de Dios en darle lo que le había prometido lo desmotivó? Para nada. Abraham no albergaba dudas. Abraham no le daba chance a estar platicando con el diablo. Abraham no dejaba que los pensamientos se arraigaran en su mente, pensamientos raros de duda, de incredulidad. No permitía eso. Si no se le había dado esa tierra, bueno, pues por algo sería. Dios no miente, ya se la dará. Esas son características efectivamente de la fe de Abraham. No permitía diálogos con su mala conciencia, no permitía diálogos con el diablo, no permitía diálogos con ninguna incredulidad, nada de eso. Él tenía claro lo que Dios le había dicho, él decía, bueno, pues si ahorita tengo que vivir en tiendas, pues vivo en tiendas, ya después me dará un lugar fijo, pues él sabe cuándo. La dificultad, pudiéramos decir, del tiempo intermedio. Aquí quiero hacer una reflexión. ¿A qué me refiero con la dificultad del tiempo intermedio? Me refiero que cuando Dios te llama, cuando todo está muy fresco, la adrenalina, digamos, de la visión, del llamamiento, la sorpresa de que Dios te elige a ti, a mí, Dios fijándose en mí, el llamamiento, el fuego de la presencia, la emoción que viene con todo esto, con que la palabra de Dios se está haciendo mella en tu corazón, con que todo es nuevo, con que Dios te está prometiendo, todo un universo que no conocías está enfrente de ti, a tu disposición, todo eso le da a la conversión, a la vida espiritual, pues mucha vida, digamos. Y si nos vamos hasta el final, cuando se materialicen todas las promesas, cuando veamos lo que Dios ha preparado para nosotros, cuando experimentemos la presencia para siempre en un cuerpo que ya no es este cuerpo, sino uno glorificado, cuando la dicha de ese momento, la dicha de ese perdón ya eterna, entonces te haga olvidar cualquier sacrificio, pena, dolor, lágrima o esfuerzo. Digo, ahí estás viendo que hay como mucha emoción, la cosa es muy clara, la cosa es muy evidente, pero el tiempo del medio. En el tiempo del medio es cuando es necesaria la paciencia. Es cuando la paciencia se requiere para hacer la voluntad, cuando entonces estamos en esta tierra y entonces todavía no estamos en el cielo y todavía ya no estamos tampoco donde estábamos antes, pero estamos en esta tierra y necesitamos paciencia y necesitamos vivir por la fe. Y somos dejados en ese mundo y que todavía no hemos recibido lo que es la promesa eterna de Dios, todavía no estamos en el cielo, todavía no estamos, digamos, fuera de peligro, todavía vamos a pasar pruebas, enfermedades, injusticias, sufrimientos. Y es ahí donde hay que tener paciencia y es ahí el tiempo de la peregrinación de Abraham. Pero no se desalentó, no se desalentó, no albergó dudas. ¿Sabes por qué? Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si tú te enfocas en el cielo como Abraham se enfocó, puedes vivir cualquier circunstancia. La Biblia dice en Primera de Juan, que no está aquí, Primera de Juan en el capítulo 3, dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, se santifica, se limpia a sí mismo como Cristo es puro. Ahora, otra cosa tengo que hacer notar aquí. Dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, su vista y su fe se iba más allá de la tierra física de Canaán. La tierra física de Canaán, la tierra que finalmente llegarían, haciendo así como esa especie de ese camino que primero subía y después bajaba hasta llegar al Mediterráneo y quedarse ahí. Bueno, su vista y su fe iba más allá de esa tierra física de Canaán. Dice que ahí que esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso no es Canaán, eso es el cielo. Eso es la nueva Jerusalén. O sea, uno se pregunta ¿qué tan amplias habrán sido las conversaciones, los tiempos que Abraham pasó con Dios, los tiempos donde Abraham meditó en sus palabras, las revelaciones que Dios le dio a Abraham, que ya esperaba ese cielo
nuevo y tierra nueva, ese lugar descrito en el Apocalipsis y en otros lugares también de la Biblia con los profetas, cuyo arquitecto y constructor es Dios, y que además tiene la característica más importante que lo dice uno de los profetas, que el nombre de esa ciudad es Dios está ahí, Dios está en medio de esa ciudad. Sí, entonces él ya veía eso, él no veía la tierra física propiamente. ¿Y sabes qué qué te convence que efectivamente él no veía la tierra física? Si tú recuerdas, Abraham había salido con Lot, que era su sobrino. El padre de Lot evidentemente había muerto, de hecho se llamaba Harán, y probablemente también por eso pusieron ese primer lugar, esa primera parada donde estuvieron y donde murió también el padre de Abraham, que también era padre de Harán y que era padre de Lot. O sea, Lot era sobrino de Abraham y ese hermano de Abraham había muerto y por eso de alguna manera lo habían recibido y lo habían adoptado Abraham y Sarai. Y entonces pusieron ese lugar Harán, probablemente en memoria del papá de Lot. Pero Lot caminó con él, era su sobrino, era también ya grande, pues, y entonces dice que ellos fueron, según avanzaban, pues Dios los prosperaba tremendamente, y los prosperaba en todo sentido, y tenían muchísimo ganado, y tenían muchísimos siervos, y se habían hecho poderosos en su caminar. O sea, él nunca pensó en hacerse poderoso, sin embargo Dios lo hizo poderoso. Él nunca pensó en tener muchísimos no sé, o sea, muchísimos rebaños y muchísimas sirvientes. Nunca ese fue su motivación. No fue esa su motivación nunca. Y sin embargo, Dios le dio todo eso. Pero entonces, al tener muchísimas cosas, él, Abraham, y también tener muchísimas cosas y muchísimos rebaños, Lot, en un momento dado, cuando llegan a la tierra, a esa tierra que ya es la tierra prometida, esa tierra que ya es Canaán, entonces empiezan a tener altercados. ¿Por qué? Porque era tanto su ganado y la tierra como que era así como que estar todos juntos ya empezaba a ser un problema. Y entonces Abraham habla con Lot y empieza a decirle, ¿sabes qué? Mira, para que no tengamos problemas, ¿por qué no tomas tú la tierra que tú quieras, la que te guste, y te vas por tu lado, yo me voy por mi lado, todo bien, seguimos en paz, amigos, no pasa nada, pero cada quien se va por su lado? Y entonces, ¿qué hizo Lot? Lot miró la tierra, y sí miró la tierra física, y entonces vio que la zona donde estaban Sodoma y Gomorra era fértil, tan fértil como el jardín de Dios, el jardín del Edén. Y entonces dice, no, pues yo me quedo con esa tierra que se ve que está buena. Y entonces Abraham dice, sí, está bien, quédate con esa tierra. Nada más que esa tierra que representa el éxito, que representa el dinero, que representa el mundo y la prosperidad y toda la abundancia, también tenía personas muy perversas, los de Sodoma y los de Gomorra, ¿sí? Eso es lo que también, personas depravadas, de costumbres sodomitas como las conocemos ahora, de depravaciones sexuales y depravaciones morales de toda índole. Y entonces, pues no consideró eso, ¿verdad? Consideró que la tierra era buena, que la tierra era fértil como el jardín de Dios, y entonces se fue para allá. Y Abraham dijo, pues si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda, no pasa nada. Y bueno, pues sabrás a quién bendijo Dios y sabrás quién fue el que tuvo que librar a Lot de meterse en problemas por mundano, en problemas por no ser espiritual, y no en una sola vez, porque en una ocasión lo rescató hasta de que lo habían hecho cautivo, y en otra ocasión lo tuvo que sacar de Sodoma y de Gomorra porque Dios iba a destruir esas ciudades, que son otras historias y que también están en estas maravillosas historias de Abraham y de todos esos tiempos, y que debes de leer con más calma. Pero a lo que nosotros nos importa es esto. Y como te das cuenta que sus ojos estaban en la ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios, en esa ciudad que no es física, en esa tierra que no es material, estaban sus ojos más allá incluso de Canaán. Esa peculiaridad de la fe de Abraham es increíble y la vamos a volver a ver después. Veía lejísimos por la fe. No veía aquí. A veces nosotros no vemos un metro más allá de nosotros mismos. A veces nosotros no vemos un mes más. Nos preocupan cosas que no han ocurrido y nos angustian y condicionan nuestra vida, y vivimos vidas básicamente miserables, tristes, vidas bajas, cortas. ¿Por qué? Porque nuestra fe no da. Así que hagamos algo, por favor, para que nuestra fe crezca. Desde pedirle a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad, hasta hacer todo lo que está en nuestra mano, como aprender de Dios, aprender de Jesucristo, leer la Biblia y todas las cosas que pueden hacer que tu fe se incrementen. Porque aquí vemos a Abraham, que no tenía una vista corta, y la vista es más o menos la fe, sino que la tenía
muy hasta allá, muy hasta el final, ni siquiera en la tierra prometida que en su momento ni veía, ni le dieron, dice ahí, un palmo de ella para poner un pie. Ahora, no fue la única vez que agradó a Dios. En la vida de Abraham hay tres eventos principales en sus tratos con Dios. Toda la vida de Abraham es una vida de fe, pero la Biblia nos deja ver tres eventos principales. El primero es el que ya vimos, que es ese momento en donde le llama Dios para dejar su tierra. El segundo es el que se refiere a Romanos 4 o su equivalente que puedes encontrar en Génesis capítulo 15 y 17, pero lo vamos a leer desde Romanos 4. ¿Por qué? Porque Dios le promete a Abraham no solamente una tierra, sino también una nación que viene de él. Nada más que el problema es que, pues que no tenía hijos, no tenía descendencia, no sabía cómo se iba a dar eso. Y nosotros vemos que esa parte donde Abraham le cree que efectivamente Dios, a pesar de que no tenía hijo, le iba a dar una descendencia, y esa descendencia iba a ser bendita y bendición para toda la tierra y para todas las naciones, porque a lo mejor no lo veía exactamente claro, bueno, quién sabe ya, porque Abraham veía unas cosas que uno no veía y que uno no ve luego, y cuando él era uno de los antiguos, y bueno, de ahí vendría el Cristo, el Salvador del mundo, que es todo el punto de que Esteban se va hasta Abraham para decir, es que entiendan por favor, el que yo estoy predicando es el que Abraham ya veía, es el que Abraham, la promesa de Abraham, es el que yo estoy predicando, nada más que no le creyeron. Entonces vamos a leer lo de Romanos, no te importe si no entiendes todo, no te preocupes porque lo más importante sí lo vamos a entender. Romanos capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 13 hasta el 22. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este es el segundo evento. Este es el segundo evento importante que marca un hito en la vida de Abraham, que la Biblia nos lo permite ver y que habla precisamente de ese momento en donde Abraham recibe la promesa ya directamente, porque ya le había, de una manera general, había recibido la promesa de que, bueno, de su descendencia y de esa nación que Dios le iba a dar y que iba a surgir de él, y que él entendía que, bueno, que eso iba a ser bendición para toda la tierra, así como no lo entiende la gente. Nadie lo entiende hoy en día. Casi nadie entiende por qué Abraham es tan importante. Casi nadie lo entiende. Bueno, es tan importante que aún los que no son cristianos creen en Abraham, como pueden ser los musulmanes. ¿Sí? Es tan importante porque creen, saben que por Abraham pasa esa línea, por Abraham pasa la bendición de Dios para los hombres, solamente que ellos lo creen de otra manera. Es obvio que en estos momentos, quizás ya habiendo pasado pues bastante tiempo y no queriendo perder absolutamente nada pues, de lo que nos quiere enseñar Dios,
creo que podemos partir desde aquí como para una nueva, para no hacer demasiado larga la primera parte y quedarnos con lo que resta para esta segunda parte. Porque de veras no quisiera precipitarme, no quisiera acelerar ni la lectura ni las reflexiones, porque es importantísimo lo que estamos viendo. No es cualquier cosa, es importantísimo. Que Dios te bendiga inmensamente, que Dios te guarde y que tengas la suprema decisión inconmovible de caminar con Él todos los días de tu vida. Dios te bendiga mucho. Cuídate.